Hola, buenas a todos. Gracias por venir a esa charla de salud comunitaria. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es el infarto agudo miocardio. Pero tranquilo, no va a ser una clase aburrida. Quiero que hablemos, que pregunte y aclaremos dudas. Este formato será muy diferente como lo hemos hecho antes. Ustedes sé que se van a sorprender gratamente y más que todo al final cuando les dé la gran sorpresa. Entonces, si están listos, comencemos. Doctor, mi hermano tuvo un infarto hace poco. Gracias a Dios se salvó, pero no entiendo bien qué fue lo que pasó. ¿Por qué ocurre un infarto? Bueno, fácil. ¿Qué es el infarto? El infarto es simplemente es una arteria del corazón que se tapa por completo, entonces no le llega oxígeno. El corazón, aquí estamos viendo el ejemplo, el corazón es un músculo el cual se encarga de latir. Él manda sangre a todo el cuerpo, pero él también necesita nutrirse, ¿cierto? Y aquí estamos viendo, hay unas venas y unas arterias. Esas arterias son las encargadas de mandar sangre al corazón para que él se contraiga y lata bien, ¿cierto? Vamos a compararlo con una cañería, ¿cierto? Si una cañería se tapa, simplemente no va a pasar el agua hacia otro lado. Lo mismo pasa con el corazón. El corazón necesita estar latiendo y fluyendo bien la sangre, como vemos acá, para que se contraiga bien. Entonces, cuando hay un infarto, esa parte del corazón se muere y se queda sin oxígeno. Entonces, esa parte ya no va a tener una buena fuerza de contracción. Es un músculo que se muere porque se queda sin sangre. Doctor, ¿qué pasa si uno siente solo un malestar o dolor leve? ¿Puede ser un infarto igual? Bueno, Camila, muy buena pregunta. Normalmente los síntomas característicos o típicos del infarto, como vemos aquí en el video, es un paciente que cuenta por un dolor opresivo, como una sensación intensa, pues como presión en el pecho, como si le aplastaran el tórax. Es un dolor que se puede irradiar, así le decimos, hacia el brazo izquierdo, hacia el hombro, hacia el cuello, hacia la mandíbula o en la región interescapular. La región interescapular también. Un paciente que se ve sudoroso, está taquicárdico, se ve pálido y puede presentar dificultad para respirar. A eso le decimos disnea. Incluso puede tener una sensación inmensa de aire. Es un paciente que también puede presentar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, mareo o sensación de desmaya. Esos son los síntomas característicos de un infarto, así como vemos más o menos en la imagen que tenemos aquí representada. Mi mamá murió de un infarto y nadie lo notó a tiempo. ¿Cómo puedo saber si me está pasando a mí? Muy buena pregunta, María. Ya hablamos de algunos de los síntomas típicos del infarto, pero hay algunos síntomas que son atípicos, ¿cierto? Como lo vemos en la imagen, el paciente que puede presentar un infarto a veces puede presentar síntomas como cansancio, falta de energía, decía dolor en el pecho, en el abdomen, indigestión, una acidez, pero son síntomas como muy poco específicos, ¿cierto? Falta de aliento puede ser a veces el único síntoma, incluso sin un dolor en el pecho, ¿cierto? Hay síntomas que son muy silenciosos o apenas los pacientes pues los sienten, ¿cierto? Son imperceptibles, principalmente en pacientes diabéticos, pacientes psiquiátricos. En las mujeres a veces los dolores son más inespecíficos, ¿cierto? Entonces muchas veces me ha tocado pacientes que dicen como que lo único es que yo no me sentía bien, ¿cierto? Entonces el mensaje es muy simple. Si algo te preocupa, consulta. Es mejor y que no sea nada que quedarse en casa y lamentarlo. Doctor, yo he ido como 3 veces a emergencias pensando que me da un infarto y siempre me dicen que es ansiedad o reflujo. Me da pena ya ir. ¿Qué otras cosas pueden dar dolor en el pecho que no sean infarto? Por categorías, entonces la primera, pulmonares. Pulmonares, la neumonía, ¿cierto? La bronquitis, la pleuritis, que es la inflamación de la pleura, que es la membrana que cubre los pulmones, o un coágulo que haya en el pulmón, por ejemplo, son causas de dolor en el pecho. Que me tiene fiebre, dificultad para respirar, tiene tos, la característica de ese dolor, ¿cierto? Otra causa son las neurológicas. Es muy frecuente también que un paciente ha estado consultando por dolor en el pecho, sin causa aparente, sin trauma, sin golpe, sin nada. A los días empieza con una lesión, con un brotecito y luego se van apareciendo como algunas ampollas, unas vesículas, perdón. Eso nos hace pensar ya un herpes, una culebrilla.
que es una causa frecuente de dolor torácico también. Las lesiones medulares o las inflamaciones de la médula a nivel torácico, ¿sí?, que generan esos dolores en el pecho también. Causas gástricas o las digestivas. El reflujo gastroesofágico, porque se vuelve un contenido ácido en el esófago y produce esa sensación de quemazón, de ardor. El espasmo del esófago también genera ese dolor. Las gastritis, las úlceras gástricas, los gases o distensión abdominal puede ser por un colon irritable y problemas de la vesícula biliar. Muchas veces los pacientes consultan por un dolor en el lado derecho del abdomen, ¿sí? Eso nos hace pensar en un cálculo, digamos, la vesícula biliar, pero muchas veces ese dolor se sube hasta la región media clavicular derecha. Es una clínica probablemente de un cálculo de la vesícula biliar y ya genera dolor torácico. Otras causas pueden ser las psiquiátricas. Pacientes con ansiedad, ataques de pánico, estrés, son pacientes que somatizan esa causa neurológica con dolores físicos. Una causa muy frecuente son las musculoesqueléticas. Entonces aquí vemos de la más frecuente, es que la costocondritis. En la imagen estamos viendo las costillas, los músculos que cubren las costillas y ellos a su vez están cubriendo el corazón y los pulmones, ¿cierto? Entonces, cualquier causa que inflame esas costillas o esos músculos costales van a presentar dolor, ¿cierto? Entonces, la condritis, que es la inflamación de los músculos costales, las contracturas musculares, las fracturas de las costillas y las lesiones por esfuerzos, por traumas o por golpes, ¿cierto? Y otra causa puede ser las cardíacas, pero no un infarto. Entonces, la pericarditis, que es la inflamación del pericardio, que es una membrana que cubre el corazón. Las arritmias cardíacas son causa también frecuentes de dolor torácico. Doctor, yo tengo 35 años. ¿Los infartos no son de gente mayor? Jorge, ¿cómo estás? No, ya no. Cada vez más hay más infartos en una población joven. El cigarrillo, la comida chatarra, el sedentarismo están adelantando ese reloj o ese reloj cronológico para que la población más joven esté sufriendo de infartos. Entonces, si tú fumas, dejas el ejercicio y comes mal, pues se presenta un riesgo de sufrir infarto nada más temprano. Doctor, soy diabética y tengo sobrepeso. Sé que debo cuidarme, pero no sé por dónde empezar. Bueno, existen unos factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables. Entonces, ¿cuáles son los modificables? Los que nosotros sí podemos controlar o cambiar. El tabaquismo, la hipertensión, o sea, si soy hipertenso, tener la presión en un rango adecuado, ojalá menor de 140/90. Paciente diabético, pues si tú eres diabético puedes controlar los índices o los valores de la glucosa, la dislipidemia, el colesterol, los triglicéridos, tener un rango pues adecuado para ellos. La obesidad, el sobrepeso es un factor de riesgo que es modificable también. El sedentarismo pues también viene muy relacionado con la obesidad y sobrepeso. Una dieta inadecuada, el alto consumo de grasas saturadas, sal, azúcar, el estrés crónico es un factor de riesgo que puede ser modificado, especialmente con ejercicio y otro tipo de medidas que podemos utilizar como el yoga, otras así. El alcohol es un factor de riesgo que es modificable, las drogas, todo eso podemos intervenir. Y están los factores de riesgo no modificables. Entonces, la edad, hombres mayores de 45 años son mayor propensos a sufrir de una enfermedad cardiovascular. Las mujeres después de los 55 años, a que ya están en fase de menopausia, ya tienden a equilibrarse. El sexo es mucho mayor el riesgo cardiovascular en los hombres. De historia familiar, pacientes pues que tienen herencia de enfermedad coronaria a una edad temprana, es algo no modificable. La raza negra es un factor de riesgo no modificable. Antecedentes previos de enfermedades cardiovascular como el infarto, angina de pecho o cirugía cardíaca previa. Entonces, ¿cuál es la clave o cuál es el mensaje que yo te quiero dar? Aunque no puedas cambiar tu edad, sexo, la genética, sí puedes controlar los mayores de factores de riesgo, ¿cierto? Si tú controlas la gran mayoría de los factores de riesgo que son controlables, valga la redundancia, podrías prevenir hasta un 80% el riesgo de un infarto agudo del miocardio. Mientras más factores de riesgo tengas, mayor es tu probabilidad de sufrir un infarto. La buena noticia es que nunca es tarde para empezar a cuidarte, tu cuerpo puede recuperarse. Entonces, la edad no es una excusa tampoco. Doctor, yo soy hipertenso.
A veces me duele el pecho, pero se me pasa. ¿De verdad debo ir al hospital por eso? Hombre Luis, la respuesta sería sí. Es mejor ir 10 veces y que no sea nada a no ir una sola vez y que en verdad sea un infarto. Si el dolor dura más de 5 minutos, sea para el brazo, para la mandíbula, sea para el cuello, se asocia a sudor frío, a taquicardia, falta de aire, no espere más. Es mejor que te vayas para el servicio de urgencias. Doc, si alguien tiene un infarto frente a mí, ¿qué puedo hacer antes de que llegue la ambulancia? Bueno, Andrea, aquí lo más importante es mantener la calma. Hay que llamar al servicio de urgencias. Si estamos con alguien, le decimos, ven, llama al 123, pide ayuda mientras tú te encargas de auxiliar a esta persona. Si la persona está consciente, pues lo que puede hacer es sentarlo en una posición cómoda, le vas a aflojar la ropa pues para que no la apriete, no le vas a dar agua ni comida en ese momento porque se le puede ir para los pulmones. Si tiene una aspirina y no es alérgico, dile que la mastique porque eso funciona como un anticoagulante. Si la paciente pierde el conocimiento y no le encuentra signos vitales, en ese caso habrá que iniciar una maniobra de reanimación que en otra charla más adelante les enseñaré cómo hacerla. Doctor, y después del infarto, ¿qué medidas se deben tomar o tener presentes para que no repita? Bueno, Carlos, gracias por la pregunta. La mayoría de los pacientes se recuperan y pueden volver a ir bien, pero deben comprometerse, deben cambiar sus estilos de vida, no fumar, comenzar a hacer ejercicio, controlar su presión, controlar el azúcar, el colesterol. Recuerde que la prevención empieza después del primer susto. Este es el momento que nos debemos poner las pilas y pensar a futuro. Bueno, ya ese es el cierre del tema. Entonces, 3 datos importantes, 3 mensajes importantes. 1. Reconozcan los síntomas de dolor en el pecho, cansancio extremo. 2. Actúen rápido. El tiempo salva corazones. 3. Prevengan, controlen sus hábitos de vida y revisen su salud. Y por favor, compartan esta información que probablemente podría salvar la vida a otras personas, incluyendo la suya.